ley de Dios y que diga que obedecer la ley es legalismo. Y ellos mismos también declaran que las profecías asustan a la gente y que no hay que hablar sobre ellas. Esa es la iglesia profunda del adventismo. Es decir, tenemos un grupo dentro de nuestra propia iglesia que se ha unido al satanismo, al ocultismo. Y otro grupo que está defendiendo las profecías, anunciando la ley de Dios, como dice el texto. Ese lado se llama el trigo. Cristo habló de que en los últimos días habría una separación del trigo y la cizaña. Ya hemos llegado a eso, se llama el zarandeo final. ¿Correcto? Entonces, todos los seres humanos van a tener que elegir si se pondrán de parte de la bestia y de su imagen o de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien, por eso seguimos leyendo. ¿Qué más dice el tercer ángel? Versículo 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Todos los que hayan rechazado finalmente el tercer ángel y no lo quieran aceptar, es decir, el mensaje profético que anuncia la ley de Dios, beberán del vino de la ira de Dios, que son las plagas anunciadas en el Apocalipsis. ¿Correcto? No es que Dios va a mandar los desastres, lo que va a hacer Dios es permitir que aquellos que creyeron en la iglesia profunda ahora vean que sus líderes de esa iglesia profunda, desde los líderes que son el papado, junto con los pastores de las diversas iglesias y los dirigentes de las creencias ocultistas, todos ellos van a destruir y matar a todos los que les creyeron, porque se unieron con el ocultismo, y el ocultismo lo que hace es pedir tu sangre, sacrificio de tu propio cuerpo, y eso es lo que harán. A eso la Biblia le llama la ira de Dios, porque quedas al desamparo de Dios. Versículo 11 sigue diciendo: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquellos que se unan con la bestia y su imagen recibirán la marca de la bestia, que es la ley dominical. Entonces no tendrán el reposo de Dios. Nunca más podrán descansar adorando a Dios. ¿Porque adoran a quién? A la bestia y a su imagen. Versículo 12 sigue diciendo: ¿quién es el pueblo de Dios? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué cosa es esta fe de Jesús? Apocalipsis 12:17 sigue diciendo. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el pueblo de Dios hasta el final se caracteriza por creer en los mandamientos de Dios y tener el testimonio profético de Jesucristo. ¿Está claro? Por eso nosotros, al leer todo esto, encontramos que el pueblo de Dios se va a caracterizar por los mandamientos. Y por eso vamos a aprender bien lo que son los mandamientos de Dios. Para guardar los mandamientos de Dios no se necesita que tú seas buenito, ¿correcto? Hay algunos que dicen, qué difícil es guardar los mandamientos de Dios, hay que ser muy perfecto, muy santo, muy buenito para hacerlo. No, señor. Para guardar los mandamientos de Dios, todo lo que tienes que hacer es aprender de qué se tratan, ¿correcto? Y luego de aprender cuáles son esos mandamientos, también saber cómo se los guarda. Para eso vienes a la iglesia. Nadie viene a la iglesia solamente porque se convirtió, se bautizó, ya hay que acostumbrarse a estar en la iglesia. No, señor. La iglesia es un centro donde se te va a enseñar cómo se obedece los mandamientos de Dios y te vas amoldando a la vida del cielo. Eso se llama prepararte para entrar en el cielo. Así como nos preparamos para ir a una reunión, igualito hay que prepararse para ir al cielo. Hay que saber los protocolos del cielo, en otras palabras. ¿Correcto? Y a eso se le llama guardar los mandamientos de Dios. Y el testimonio de Jesucristo, porque vamos a aprender acá profecía tras profecía que tienen que ver con nuestra preparación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya nos queda claro lo que es el mensaje de los tres ángeles y lo que nosotros tenemos que anunciar al mundo. Eso que vamos a aprender, lo vamos a transmitir. No siempre vamos a ser los alumnos que estamos aprendiendo. También debemos llegar a ser maestros en la obra del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 12, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Eso qué quiere decir? Debemos llegar a un punto de ¿qué? De maestría en el pueblo de Dios. Todos nosotros tenemos que llegar a aprender a llevar a otros la salvación para que otros también se preparen y se conviertan en maestros a su vez para salvar a otros. ¿Correcto? ¿Cómo se hace eso? Recibiendo la instrucción, anotándola y luego impartiéndola. Muy bien. Ahora, siendo que ya hemos aprendido el mensaje que nos dice en qué tiempo estamos, vamos a hacer un análisis de la Biblia de principio a fin. Cada uno de ustedes, por su parte, obviamente, tiene que hacer su año bíblico en casa. ¿Por qué? Porque no solo va a venir a la iglesia para escuchar el tema. Un día un hermano, ¿saben qué me dijo? Me dijo así: hermano, me encanta cómo predican los temas acá. Me gusta escucharlo a usted a través del Face, a través de los canales. ¡Qué bonito! Pero ¿sabe qué me dice? Yo soy flojo para leer la Biblia. Eso es lo único malo que tengo. Después me encanta estar acá. Y entonces le dije yo al hermano: qué lindo, hermano, entonces usted nos va a acompañar hasta la puerta del cielo, pero nunca va a entrar usted allá más bien. ¿Por qué? Porque nadie que no haya estudiado por sí mismo las Escrituras podrá lograr entrar en el reino de los cielos, ya que el reino de los cielos es la Biblia. El Evangelio es el reino de los cielos. Entonces, ingreso al reino de los cielos desde el día que me pongo a leer esa Biblia por mí mismo. Así que todos aquellos que no estudian la Biblia llegarán hasta la puerta del cielo, pero no podrán pasar porque los ángeles le dirán: a ver, por favor, tu mapa, ¿cómo llegaste hasta acá? No, es que yo vine acompañado con todos. No, tú tenías que venir solo, porque la salvación es personal. ¿Está claro? Así que cada uno de nosotros tiene que aprender a leer su Biblia. Lo que yo voy a ir presentando son bases para que ustedes vayan a confirmar en casa si lo que yo estoy diciendo es así o no es así. En el principio, todo comenzó así. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice el texto bíblico: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra principio significa Génesis, origen. Por eso el primer libro de la Biblia, ¿cómo se llama? Génesis, origen, principio. Muy bien. Entonces, Dios dice creó los cielos y la tierra en los inicios de toda la historia que vamos a conocer. Esto se llama la historia de Dios. ¿Ustedes alguna vez han visto cuando los jóvenes en la universidad o incluso los pensadores de pronto se compran un libro, ¿no? Dice Sócrates, el gran maestro, titula, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? A ver, ¿quién es Sócrates, no? Y comienza con la biografía del personaje y luego nos dice cuáles son las enseñanzas que él da. De igual manera, así como se estudia de esos personajes a los que les llaman eminencias, grandes maestros, filósofos, Dios también tiene un libro que se llama, ¿qué cosa? La Santa Biblia. Este libro habla de la historia de Dios. Nos cuenta quién es Dios, cuál es su origen, qué cosa hace y por qué nos interesa Dios a nosotros. Ahí descubrimos que no somos un planeta aislado, que no somos gente que de pronto nace por acto de la casualidad, como nos han hecho creer de la evolución, y que ahora estamos vivos acá para tener que demostrar quién es mejor que el otro. Lo natural en el mundo es la competencia. Es decir, en el mundo tú tienes que luchar para demostrar quién es mejor. ¿Qué haces cuando estás en el colegio? ¿Cuánto te quieres sacar? ¿0,5? No, tú quieres 20. ¿Por qué? Tú quieres ser el primero en la clase. Ya entraste a la competencia. Ya entraste por el mal camino. Porque la vida no es competencia. La vida es desarrollo de tu personalidad para prepararte recién para la vida real. ¿Se dan cuenta? Así que ya desde el colegio nos han cambiado el sentido de la realidad de la vida. Por eso, el colegio solo debería enseñarnos la parte científica, matemática, física, química, lengua, esas cosas que son las que comúnmente se estudian, historia, porque todo eso es ciencia, son todas las ciencias que debemos aprender. Pero cuando el colegio nos introduce evolución, nos cambió todo. ¿Por qué? Porque ya no está hablando de ciencia,
Está hablando de ciertas ideas o teorías, como se llama la teoría de la evolución, de lo que se supone que es nuestro origen. Ese es el gran error. ¿Se dieron cuenta? El colegio no debió meterse en eso. El colegio solo es para enseñarnos las ciencias. Y la parte espiritual tiene que ver directamente con el asunto de Dios. Esto es lo que se debió enseñar. Si se quería enseñar la evolución, porque eso recién se introduce, acuérdense, por el año 1900, ¿ah? Antes de eso nadie creía en la evolución. Todos eran Biblia, todos sabían que había un creador. Entonces, si se quiso introducir la evolución, ¿por qué se quitó la Biblia de los colegios? Y en lugar de enseñar Biblia, enseñan los sacramentos de la iglesia. ¿Qué cosa te enseñan cuando es religión en los colegios? Te enseñan acerca de lo que son los 7 pecados capitales, te enseñan acerca de lo que es el bautismo, lo que es las limosnas, te enseñan lo que tiene que ver con las procesiones, la adoración a la Virgen María, etc. Los sacramentos. ¿Ah? Eso no tiene nada que ver con tu salvación. Nadie va a llegar al cielo por practicar sacramentos. Todos van a llegar al cielo por lo que hemos leído, mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Muy bien, teniendo eso en cuenta, este libro nos va a hablar de la historia de Dios. Y este libro es confiable y creíble. En otro tema, que va a ser el próximo sábado, vamos a hablar de cómo viene a la existencia la Biblia. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque necesitamos saber si podemos creer en el libro o no podemos creer. Si estamos con el libro original, porque varios dicen, ¿tú cómo sabes que es el libro original, que es la Biblia original? Porque tantos años han pasado que han podido ya cambiar las palabras, compilarlo de otra manera. Necesitamos saber si el libro ha permanecido o no hasta el día de hoy como era en el original. Pero eso va a ser el próximo tema. Ahora entonces, habiendo puesto eso de base, la Biblia es el libro de la historia de Dios y nos cuenta desde sus orígenes. Colosenses capítulo 2, versículo 14 hasta el 16. ¿Qué pasó en el inicio? Vamos a ver. Colosenses capítulo 1, versículo 14 al 16. En quien tenemos redención por su sangre, es decir, en Jesús, el perdón de pecados. ¿Qué nos va a decir de él? Versículo 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así que entonces dice que en la creación Jesucristo se encargó de traer a la existencia todo lo que hoy nosotros conocemos. Pero dice que fue Dios el Padre a través de Jesucristo quien estaba creando. Bueno, ¿y quién es Dios el Padre? ¿Quiénes son esos personajes? Nos han dicho que siempre existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son 3 personas distintas, pero las 3 conforman una sola deidad, es decir, un solo Dios. La palabra Dios, ¿qué cosa significa? Significa luz. Deriva del término griego Deus, que significa luz, iluminación, ¿correcto? Entonces, la palabra Dios no es un nombre. Hay muchos que piensan que la palabra Dios es un nombre. Y por eso dicen, hay 3 dioses entonces, no es solo uno. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu. No. Los 3 son una luz verdadera. Eso es lo que está diciendo. Así que la palabra Dios no es un nombre. La palabra Jehová sí es nombre. La palabra Jehová deriva del término YHWH, ¿correcto? Que no es un nombre que se puede pronunciar. El original del nombre de Dios es así, suena como un estornudo. ¿Se dan cuenta? Ese es su nombre. ¿Por qué? Porque es como decir aliento, soplo. Cuando tú estornudas, ¿estás qué botando? Aliento. Eso es Dios. Aliento. Aliento significa vida. ¿Correcto? Y para poderle dar sentido y sonido a ese nombre, ese término fue llenado con 2 consonantes, la A y la E. Y por eso se le puso Yahvé. ¿Correcto? De ahí viene el nombre Yahvé.
que traducido al español se pronuncia Jehová. Así de simple. De ahí es que viene ese nombre Jehová o Yahvé que se ve en las Biblias católicas. ¿Correcto? Muy bien. Siendo así, queda en claro que la palabra Dios es un término. Es como que yo tengo acá 66 libros, ¿no es cierto? Como los han juntado a los 66 libros, le han puesto el nombre Biblia. Biblia significa conjunto de libros. Pero se dan cuenta que yo no digo, mira, acá hay hartas Biblias, hay 66 Biblias, no digo así. ¿Qué cosa digo? La Biblia. Así pasa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De los tres digo Dios. Solo es un término que se les da a los tres, es decir, luz. Muy bien. Ahora, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, nos dice cómo es Dios, su naturaleza. Vamos a ver. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Punto 1. Dice, ahora nos habla por el Hijo, y por medio del cual hizo el universo. O sea, el trabajo fue entre el Padre y el Hijo. ¿Está claro? Los dos hicieron el universo. El Padre fue quien hizo el plano, es el arquitecto, y el Hijo, juntamente con el Padre, lleva a cabo la creación. ¿Se dan cuenta? Cada uno tiene su propia labor. Pero eso no es todo. Versículo 3, fíjense lo que dice ahora. El cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, es decir, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia. Muy bien, Dios es una sustancia, ¿correcto? Una sustancia no es carne, es decir, que Dios no es de carne. Dios ha hecho a los seres humanos de carne, a los ángeles no los ha hecho de carne, ellos son espíritus ministradores, ¿correcto? Son sustancias. Ahora bien, siendo que Dios es una sustancia, ¿a qué le llamamos sustancia? Por ejemplo, todos los elementos de la tabla de química se llaman ¿qué? Sustancias. Dios también es un elemento que no sabemos de qué está constituido. ¿Está claro? Dios es un elemento que no sabemos de qué está constituido. Y ese elemento existe en todo el universo. Él es la existencia. Él tiene nuestra forma. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios tiene un cuerpo como el nuestro en su sustancia. Su forma es esa. Nosotros somos una copia, pero hechos en carne. ¿Me dejé entender? Dios es un ser que se llama espíritu, una sustancia que es la existencia. Así que entonces, existe el universo por la existencia de Dios. Y Dios llena todo ese infinito universo, porque Él puede estar en todos los lugares a la vez, pero su forma fisonómica es la de un ser humano. Pudimos tener de otra forma, pero Dios nos hizo a su forma, con ojos, con orejas, porque Él tiene esa forma. Esa sustancia tiene esa forma. Nosotros somos simplemente de carne, hechos del barro, de la tierra. Ahora bien, siendo así, Jesucristo también es hecho de su misma, ¿qué? Sustancia. Solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen esa forma. Y ellos no tienen padre, no tienen madre, porque son una sustancia. ¿Está claro? Nosotros tenemos padre y madre porque cuando Dios nos creó, hombre y mujer, nos creó con la capacidad de la procreación, para que podamos seguir trayendo otros seres semejantes a nosotros por medio del acto de la procreación. ¿Está claro? Muy bien. Pero en sí mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son ¿qué cosa? Sustancias. Eso no hay que olvidarse. Muy bien.
Siendo que los tres son una sustancia, cuando alguien les diga así, ¿y quién es el papá de Dios? ¿Quién es la mamá de Dios? ¿Qué van a decir ustedes? No, ellos no tienen papá ni mamá porque ellos son sustancia, son el origen de todo, son la existencia de siempre. Quiere decir que ellos siempre existieron, pero tienen una forma pensante. Fíjense en esto. Pudo haber existido un universo, voy a suponer esto solo para que tengan una idea ilustrativa. Pudo existir todo el universo, supongamos que este salón es el universo. Y de pronto pudo haber una piedrita dando vueltas por ahí en todo el universo y ser eso toda la existencia, ¿correcto? Pero en este caso, dentro de todo ese universo, existió ese ser llamado Dios, donde Él siempre ha estado formando esa existencia. Para nosotros como humanos, todo tiene principio y todo tiene final. Estamos acostumbrados a ver que todo se inicia y todo termina. Amanece, se oscurece, anochece, ¿correcto? Nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la vida natural. Todo tiene aquí final. Me compro un libro, aún la misma Biblia que es santa y pura, me la compro, la utilizo, se me gasta, se rompe y se acaba. Y tengo que comprarme una nueva. Todo tiene comienzo y todo tiene final, la ropa, todo. ¿Ah? Entonces, como estamos acostumbrados a ver que todo tiene un inicio y todo tiene un final, también nos imaginamos que Dios tiene su origen y que un día se acabará. Pero no es ese el hecho. Eso es en nuestra dimensión. En la dimensión de Dios, nunca termina Él. Él existe porque Él es la existencia misma. ¿Está claro? Ya está. Entonces ya tenemos aquí la forma de Dios. Esos tres personajes traen a la existencia todo lo que hoy conocemos. El Padre, el arquitecto de todo. El Hijo, en alianza con el Padre, construye el universo. Y el Espíritu Santo trae a la existencia todo. Salmo 33, versículos 7 hasta el 9. Fíjense cómo. Salmo 33, 7 al 9. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios trae a la existencia todo con la palabra, es decir, con lo que Él dice. Él manda y existe. ¿Y qué cosa eso tiene que ver con el Espíritu? Vamos a ver. San Juan capítulo 6, verso 63. Fíjense lo que dice acá. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué cosas son las palabras de Dios? Espíritu. Así que cuando Jesús manda que algo exista, el Espíritu Santo es el que hace posible esa existencia. Por eso, Job 33, 4, fíjense lo que dice el mismo patriarca Job. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién dice que lo hizo? O sea, no es que solamente el Padre vino y formó el diseño del hombre y que vino Jesús y lo formó de tierra, sino que fue necesario que ¿quién interviniese? El Espíritu Santo. Él conformó junto con el Padre y el Hijo al ser humano. Por eso dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio. ¿Está claro? Así que entonces la Biblia presenta a tres seres trabajando en la construcción del universo y la existencia del ser humano. Ya tenemos a estos tres seres. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres siempre son mencionados. San Mateo capítulo 28, versículo 20, fíjense lo que dijo Jesús. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, versículo 19, desde el 19 vamos a leer.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, los tres, fíjense, ¿cuántos nombres tienen los tres? Uno, en el nombre del Padre, no dice en los nombres, porque solo hay un nombre que tienen los tres. Su nombre es Luz, Dios, la verdad, la palabra, ¿correcto? Su nombre es ese. Ya dije por qué. ¿De dónde dije que provenía la palabra Dios? De la palabra Deus, que significa luz. Así que los tres forman una luz verdadera. Muy bien. Ahora, los tres siempre han trabajado en consonancia. En San Lucas capítulo 1, verso 36, también se les vuelve a mencionar trabajando en conjunto. Nunca trabajan separados. Versículo 36, a ver, un ratito vamos a ver. Y si no, luego les doy el texto, donde se hace mención de que Jesucristo viene a la existencia gracias a que Dios Padre desciende sobre María y engendra allí a su Hijo. ¿Correcto? Vamos a ver aquí. Lucas 1:46, creo que vamos a ver. Ya, vamos a leer un poquito más. Ahí está. No es ese. Luego vamos a ver el texto. Ustedes también me van a ayudar a buscar donde se menciona que Dios Padre desciende sobre María. Dice, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti y te va a cubrir. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, se menciona a los tres. Dios Padre que desciende sobre María. El Espíritu Santo que engendra a Jesús y Jesús que nace como un ser humano. Es decir, los tres personajes siempre están unidos. ¿Por qué? Porque los tres trabajan en consonancia. Allí lo tenemos, ¿no? Muy bien. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, este es versículo 35, a mí se me fue con uno. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Miren cuántos, ¿ah? El Espíritu, el Padre, que es el Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Está el Espíritu Santo, está el Padre y está en los tres trabajando. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, estos tres son los que dan origen a la existencia. Ellos crearon lo que hoy se ve de la nada. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Fíjense lo que dice allí el apóstol Pablo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios llegó a crear de la nada lo que hoy existe. No es que hubo una piedra gigante, reventó y se convirtió en el Big Bang. Eso nunca pasó. No hay una sola evidencia del Big Bang. Por años nos habían enseñado en el colegio, ¿no? La teoría del Big Bang, de que dice que al inicio hubo una gran explosión cósmica que hizo que se dispararan todo lo que hoy conocemos como constelaciones, planetas, hasta que se fueron conformando en sus lugares. Esa es la idea que se nombra. Eso se llama teoría. ¿Por qué? Porque nadie nunca estuvo presente cuando eso sucedió. Y ahora se ha demostrado que eso no puede existir. ¿Saben por qué? Fíjense en esto. Se supone que según los cálculos matemáticos y físicos, cuando nosotros llegamos a medir distancias entre los planetas que están más cercanos y las constelaciones más cercanas, llegamos a un cálculo matemático de que hace 13.000 millones de años hubo una explosión que repartió todo lo que hoy conocemos de acuerdo con el tamaño de nuestro universo. El telescopio Hubble había llegado a detectar hasta las últimas estrellas que conocemos en nuestra carta celeste, ¿correcto? Y hasta ahí se sacaron los cálculos y habían 13.000 millones de años desde el Big Bang. Pero ahora con el telescopio James Webb, el último,
Resulta que el universo no había sido hasta donde lo veíamos con el Hubble, sino que como es más potente el telescopio, ha mostrado otra cantidad de universo tan igual como el que nosotros conocíamos el nuestro. ¿Qué cosa quiere decir? Que si hubo un Big Bang en 13.000 millones de años y ahora descubrimos que hay más universo del que creíamos, toda la teoría del Big Bang se vino abajo. Todo se desubica, porque entonces no serían 13.000 millones de años, serían 26.000 millones de años, el doble. Y ahora, el mismo James Webb ha revelado que el universo continúa. Es decir, se descubrió que el universo no termina, no tiene límites, es infinito. ¿Qué significa eso entonces? Que la teoría del Big Bang nunca pudo existir porque todos los cálculos matemáticos y físicos solamente podían darse con el tamaño que nos presentaba el telescopio anterior. Se malogró la teoría del Big Bang. Y es por eso que ahora ustedes entran a Internet y busquen el asunto del Big Bang y van a encontrar cantidades de científicos que están diciendo estábamos equivocados con el Big Bang. ¿Correcto? Muy bien. ¿Esto qué cosa nos indica? Que Dios creó todo de lo que no se veía. Todo vino a la existencia de un solo golpe. Y por eso es que al inicio, con su palabra, fue que Dios ordenó que todo existiera. Lo que significa que aquí se presenta a un Dios trino, es decir, un Dios que forma un conjunto de tres personas en una sola deidad. La palabra Trinidad, ¿por qué no la utilizamos? Porque la palabra Trinidad viene de las creencias de la Trimurti. ¿Qué cosa es la Trimurti? Entre los paganos creían que existían dioses con tres cabezas y que era un solo cuerpo con tres cabezas que tenía este ser y por eso se llamaba Trinidad, es decir, tres cabezas en una sola divinidad. Ese no es Dios. Dios no es un monstruo. ¿Correcto? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Si fuéramos a la imagen y semejanza de Dios, de una Trinidad, ¿cuántas cabezas tendríamos? Y eso no es verdad. Nadie tiene tres cabezas. Y si alguien nace con tres cabezas, es un monstruo. ¿Correcto? Así entonces la palabra Trinidad por eso no se encuentra en la Biblia. Búsquenla por todo lado, no la van a encontrar. No existe esa palabra en la Biblia. Lo que existe es deidad. La deidad conforma al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una sola luz verdadera. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, estos tres personajes deciden traer a la existencia lo que nosotros hoy conocemos. Desde constelaciones, universos, porque no existe solo uno. Ahora ya se ha demostrado con el telescopio James Webb. ¿Correcto? Dios tiene muchos universos y tiene muchos seres que existen en esos lugares. Tal es así que la Biblia nos habla de que ya habían seres que se alegraban, a los que se les conoce con el nombre de estrellas o ángeles, que se alegraban desde antes de la creación del hombre. Job capítulo 38, versículo 7, fíjense lo que se le dijo a Job. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Cuándo ha sido eso? Vamos a leer un poquito más atrás. Desde el versículo 2 vamos a leer. Job 38. Escuchen lo que dice acá. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, le dice Dios a Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Miren, antes de que el hombre fuese creado, cuando recién se estaba construyendo el planeta Tierra, Dios dice que ya había harta gente que se llamaban, ¿qué cosa? Sus hijos. ¿Se dan cuenta? Es decir, ya existían otros seres en otros planetas. Así que cuando nos vienen a decir ahora, no estamos solos, que recién se han dado cuenta. Eso les pasa por no creer en Dios. Ya Dios lo había dicho hace años, más de 2000 años.
Incluso el libro de Job fue escrito por Moisés, o sea, estamos hablando de 4000 años atrás. ¿Ah? Entonces ya se sabía que habían seres vivientes en el universo, que no somos los únicos aquí en la tierra. Muy bien. Siendo así, Job capítulo 1, versículos 6 al 8 dice lo siguiente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que se vinieron a presentar? Porque los ángeles no pueden venirse a presentar delante de Dios porque siempre están con Él. Cristo dijo, los ángeles de estos pequeñitos ven el rostro del Padre todos los días. Así que decir, vinieron a presentarse, no se está refiriendo a los ángeles que siempre están presentes delante de Dios. Vinieron de todos los lugares y entre ellos, ¿quién vino? Satanás. ¿De dónde venía Satanás hacia el cielo? Vamos a ver. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, todos los hijos de Dios que venían de todo el universo a presentarse, venían de cada lugar donde ellos vivían. Pero Satanás fue como representante de los de la tierra. Ningún ser humano puede ir al cielo. No puede trasladarse, pero él sí puede. Y se fue como representante de la tierra. Y Dios, para romper la idea de que él venía como un representante terrícola, ¿qué cosa le dijo? Miren lo que le dijo. Versículo 9. Y Jehová dijo, el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Miren lo que está diciendo, ¿ah? Mira, a ti no te reconozco. Más bien, ¿no has visto por ahí a mi siervo Job en la tierra? ¿Qué tiene Job de especial? Que no hay otro como él. Miren cómo Dios hizo selectivo a un solo hombre de toda la tierra, Job, ¿no? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. Interesante. Dios exaltó a un solo hombre quitándole a Satanás su lugar. Así que tú no eres representante de la tierra, te voy avisando. ¿Ah? Mi representante está allá abajo, ¿no lo has visto? ¿Por qué tú has venido y no ha venido él, en otras palabras? ¿Ah? Entonces, con eso se demuestra que habían otros seres en el universo, ¿no? Sí, señor. Eso es bíblico. Así que nadie diga que no existen otros seres en el universo. Pero, por favor, esos no se mueven en hojalatas que parecen platillos voladores. No se mueven en maquinitas que parecen unos cigarros. Ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos no necesitan, no son tan primitivos de necesitar maquinitas para estarse moviendo en el universo. ¿Comprendido? Ningún ser del universo se mueve así. ¿Dios necesita algún avión para moverse? ¿Necesita una nave espacial para moverse? No. Cuando Jesús se fue para el cielo, ¿se fue en una nave? No. Las nubes dice que estaban debajo de sus pies y él ascendió porque tiene poder de volar. Los ángeles, cuando se movilizan, ¿necesitan un artefacto para moverse? No, estarían chocando a cada rato. No necesitan. Los seres del universo no necesitan maquinitas primitivas como las que nosotros imaginamos. Ahora bien, los seres del universo todos tienen la imagen de Dios. Y la imagen de Dios somos nosotros, porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Pero creó seres inferiores en la tierra. ¿Qué seres inferiores conocemos? Todos los animales. ¿Qué forma tienen los animales? Cabezas de cocodrilo, cabezas de serpiente, cabezas de pájaro, cabezas de tortuga, cabezas de vaca, de oveja, etc. ¿No es cierto? Muy bien. Esos son los seres inferiores. Dios los creó con esas formas graciosas, algunos muy bonitos, y que nos gusta tenerlos como mascotas, ¿sí o no? Ahora, los seres que supuestamente vienen de las estrellas en este tiempo, ¿qué forma tienen? Son feos, no tienen forma, ¿no? A veces tienen forma de ¿qué? De perro, de gato, y cuando incluso ustedes ven en la historia pasada de Egipto, de Babilonia, etcétera, de los dioses que se cree que vinieron de las estrellas, ¿qué formas tienen? Toditos tienen forma de serpientes, tienen forma de chacales, como el dios Anubis, Ibis, que tiene forma de pájaro. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si esos son seres de las estrellas, son seres inferiores porque se parecen a nuestros animales que tenemos acá. Así que no son mejores que nosotros. ¿Y de dónde dicen que esos seres que vienen con esas cabezas son más inteligentes que nosotros? Bueno, eso solo Satanás le puede hacer creer a los incautos, ¿no?
¿Cómo con cabeza de chacal, con cabeza de serpiente va a ser más inteligente que con cabeza humana que se parece a la de Dios? O sea, estamos más avanzados que toditos ellos entonces. Hemos evolucionado mejor que ellos, ¿no? Ellos han evolucionado mediocremente. Así que cuando les hablen de seres espaciales que vienen con esas formas, no crean, son puros inventos. ¿Qué resulta? Que hace poco, cuando estaban viajando en Estados Unidos por la ciudad de Texas, de pronto vieron que pasó un platillo volador, que ya se está haciendo común verlos, ¿no? Y alguien por ahí se puso a filmarlo cuando pasó, ¿no? Y tomó fotos, porque el otro parecía que se estaba mostrando para que lo conozcan. Pero ¿qué resulta? Viene la sorpresa que cuando llevan las fotografías para verlas en grande, de pronto se encuentran el sello de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el platillo volador. ¿Qué hacía ahí? No, pues. Ahora, cuando empiezan a hacer investigaciones, se encuentran cantidades de datos que parten de los alemanes. Que resulta que Hitler estaba fabricando muchos de estos platos que los quiso utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los aliados se enteraron de eso, inmediatamente invadieron, pusieron freno, desaparecieron a Hitler y toda la documentación se la llevaron. Así que ya saben la historia de los platillos voladores, que no es más que un cuento. Son las mentiras del enemigo. Ahora, muchos de estos artefactos, y eso lo voy a tocar en otro tema, cuando hablemos del diluvio, que existían antes del diluvio. Y eso yo lo voy a presentar, pero lo vamos a presentar con pruebas. Es por eso que ustedes ven que los presidentes, dirigentes de las naciones, les encanta la Antártida, ¿no? ¿Qué cosas están haciendo ahí, en el polo ártico? ¿Qué cosas están buscando? Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué cosas se encontraron y que no le dicen fácilmente a la humanidad? ¿Cómo vinieron a la existencia los celulares, ¿no? Todos tienen un celular, pero ni siquiera saben cómo se inició. Ahora nos hacen creer, medio raro el celular, parece tecnología alienígena, nos hacen creer, ¿no? No es que alienígena. Esos son simple y llanamente artefactos que existieron antes, pero de eso vamos a hablar en otro momento, ¿correcto? Lo que nos interesa hasta acá. ¿Habían seres que habitaban el universo antes de la creación del hombre? Sí, la Biblia lo dice claramente. Así que no es cosa de extrañar. Muy bien, en nuestro próximo tema, como ya hemos estudiado hasta aquí cómo es el origen de Dios, el origen del universo, vamos a ver el origen de la existencia de los ángeles. Y vamos a descubrir quién era Lucifer, ¿correcto? Cómo se originó el mal, cómo se originó el pecado. Hasta aquí quedamos con lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos un Dios poderosísimo. Es un Dios que realmente pudo construir el universo, que existe porque Él existe. Por eso, un nombre que Él será es así: yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy el que soy? Soy la existencia. Soy lo que soy. Nadie me ha hecho, nadie me ha formado. Yo siempre existí. Eso significa yo soy el que soy. Y a Moisés le dijo, cuando Moisés le dijo, Señor, cuando yo vaya ante Faraón, ¿quién le voy a decir que me esté enviando? Y Dios, ¿qué le dijo? Le dirás, yo soy, me he enviado a ti. Yo soy el que soy. ¿Está bien? Ese es el nombre con el cual Dios se iba a presentar. Es decir, soy la existencia. Soy el Dios superior. Y por eso nosotros creemos en ese Dios. ¿Qué nos ha prometido a nosotros ese Dios? Que lo que busca de todos nosotros es una cosa. Primera de Juan 4:8. Fíjense lo que dice allí. Amados, 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Estos son los puntos que vamos a entender en nuestro próximo tema. ¿Por qué a Dios se le da este nombre? Dios es amor. Porque el asunto del amor se ha trillado, ¿no? Con esto de los griegos, porque son tan sentimentales, han hecho creer que el amor es pura pasión. Cuando ya se habla de amor, ¿de qué están pensando todos? Ay, la chica y el chico, ¿no? La enamorada, el esposo, la esposa. No, eso ha sido trillado por los griegos. El amor es más profundo. El amor es lo que da vida a la existencia. Sin esto no sirve nada. Pero ya vamos a ver por qué. Hasta ahorita solo es retórica, ¿no? Así hablan todos. Pero cuando lo analicemos, nos vamos a dar cuenta de que el amor es más poderoso de lo que creemos.
y que no tiene nada que ver con lo que predican esas religiones sentimentales, ni con lo que dijo Platón ni Aristóteles, ¿no? Nada tiene que ver con eso, fueron sus inventos. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él nos ayude a que todo lo que hemos aprendido en este tema quede grabado en nuestra mente y corazón. Antes de poder hacer esa oración, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 131, con el cual vamos a terminar este tema. Himno 131.